Hola amigos, bienvenidos a Más que Películas. Hoy vamos a hablar de Moonfall, una película que está en lo que podemos considerar un subgénero del cine, el cine de desastre. Este tipo de cine fue muy famoso en los años 70, con películas como Aeropuerto, La aventura del Poseidón, Terremoto y La Torre del Infierno. Más adelante, en 1996, de la mano del director Roland Emmerich, este tipo de cine vuelve a ser popular con la película El Día de la Independencia y luego con Godzilla de 1998. Finalmente tuvo su último éxito con este tipo de cine en el 2009 con la película 2012. Así que será el director Roland Emmerich, que hizo tan popular nuevamente el género de películas de desastres en los 90, capaz de crear nuevamente atención en este tipo de cine en pleno 2022. Moonfall, Impacto Lunar, es una producción independiente chino-alemana y estadounidense de acción y ciencia ficción, coescrita y dirigida por Roland Emmerich. Estrenada en cines el pasado 4 de febrero de 2022 por el estudio Lionsgate, fue mal recibida por la crítica y la audiencia, y con un presupuesto de $140 millones, es una de las producciones independientes más caras de todos los tiempos. Pero lamentablemente recauda únicamente poco más de $67 millones a nivel mundial, convirtiéndose en un total fracaso financiero. Protagonizada por Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña y Donald Sutherland. La película cuenta la historia de 3 astronautas quienes están en una misión a bordo de un transbordador espacial para reparar un satélite, cuando son atacados por un misterioso enjambre, matando a uno de ellos. De vuelta a la Tierra, uno de los astronautas, llamado Harper, intenta contar su historia, pero es descartado rápidamente por la NASA, y luego de una investigación se culpa a un error humano por el incidente, y de esta forma Harper es despedido. 10 años después, el teórico de la conspiración, Casey Houseman, descubre que la órbita de la Luna se está acercando a la Tierra. Houseman intenta compartir sus hallazgos con Harper e inclusive con la NASA, pero ninguno le cree, por lo que ha decidido publicarlos en las redes sociales. Ante la presión, la NASA envía una nueva misión a la Luna, pero nuevamente es atacada por el mismo enjambre que había atacado la misión de Harper años atrás. A medida que la órbita de la Luna continúa acercándose a la Tierra, se provocan desastres cataclísmicos y la NASA decide contactar a Harper para una última misión y tratar de salvar a toda la humanidad. Moonfall es la película más reciente del género de películas de desastres, pero este tipo de películas han existido desde el comienzo del cine, siendo la película Moon on Fire de 1901 considerada como la primera del género. Pero entre muchas otras películas le siguieron El fin del mundo de 1916, El arca de Noé de 1928, Deluge y King Kong de 1933, siendo Deluge el parámetro a seguir para todas las películas de desastre, inclusive las actuales, Los últimos días de Pompeya de 1935, La guerra de los mundos de 1953, Godzilla de 1954 y Una noche para recordar de 1958, que retrataba el hundimiento del Titanic. Todas estas películas tenían algo en común: mostraban desastres provocados por el hombre, la naturaleza, monstruos y hasta invasiones extraterrestres. Pero realmente la época de oro del cine de desastre comienza en los años 70, con la película Aeropuerto de 1970, que fue un descomunal éxito de taquilla, recaudando más de $128 millones a nivel mundial, con un presupuesto de apenas $10.2 millones.
llamando la atención de los estudios que trataron de capitalizar el éxito copiando su estructura, que consistía en una historia con un gran desastre y un elenco de lujo. De esta forma se estrenaron con gran éxito películas como La aventura del Poseidón de 1972, que recaudó $125 millones, y durante 1974 se estrenan varias de las películas más importantes de la época, como lo fue Terremoto, con una taquilla de $97.7 millones, Aeropuerto 1975, secuela de Aeropuerto, logró recaudar $103 millones a nivel mundial, y La Torre del Infierno, con una recaudación aún mayor que Aeropuerto de 1970, generando más de $203 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película más taquillera del año y siendo el punto más alto de la popularidad del género de desastres. Lamentablemente, después de este punto, el interés por este tipo de películas decayó, ya que las siguientes películas como Hindenburg de 1975, Pánico en el Puente, Pánico en el Estadio, ambas de 1976, Montaña Rusa de 1977, Avalancha de 1978 y Huracán de 1979 realmente tuvieron una recaudación mediocre, con excepción de las secuelas de Aeropuerto, que continuaron siendo éxitos taquilleros. Aeropuerto 75 de 1974 logró recaudar $103 millones a nivel mundial. Aeropuerto 77 de 1977 recaudó 91. Y la última película de la serie, El Concorde, Aeropuerto 79 de 1979, recaudó $65 millones a nivel mundial, cerrando la saga de Aeropuerto. Finalmente, con el fracaso de las películas El Enjambre de 1978, Meteoro de 1979 y El Día del Fin del Mundo de 1980, el interés de la audiencia y los productores llega a su desastroso final. Pero, 16 años más tarde, en 1996, cuando Twister, con un presupuesto de $92 millones, logra recaudar $495 millones, permitió el resurgimiento de las películas de desastres. Además, se estrena en el mismo año El Día de la Independencia, con un presupuesto de $75 millones, logrando recaudar la grandiosa suma de $817 millones a nivel mundial, en gran parte gracias al avance del CGI o imágenes generadas por computadora, ya que con la nueva tecnología era posible mostrar un gran espectáculo visual. Gracias al éxito de Twister y El Día de la Independencia, se estrenan películas como Daylight, Infierno en un túnel de 1996, La furia de la montaña y Volcán de 1997, Impacto Profundo, Armagedón y Godzilla de 1998. Pero sin duda alguna fue Titanic de 1997 del director James Cameron la más exitosa de la década, y además se convirtió en la película más cara de la historia con un presupuesto de $200 millones, generando $1.840 millones a nivel mundial y ganando 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Durante los inicios del 2000, Roland Emmerich logró dos éxitos importantes para mantener vivo el género, con El Día Después de Mañana de 2004, que generó $552 millones a nivel mundial, y 2012 de 2009, que generó aún más taquilla, con un total de $791 millones a nivel mundial. Dando paso nuevamente a otras películas, como Dentro de la Tormenta de 2014,
San Andreas de 2015, la fallida secuela del Día de la Independencia, también dirigida por Roland Emmerich, El Día de la Independencia, El Contraataque de 2016, Geotormenta de 2017 y más recientemente Greenland de 2020. Además tuvimos algunos remakes de éxitos anteriores, como King Kong de 2005, La Guerra de los Mundos de 2005, Poseidón de 2006 y adicionalmente tuvimos Cloverfield, monstruoso de 2008, que experimentaba con el género de metraje encontrado. Pasada la década del 2000 e iniciando la del 2010, tuvimos un remake de Pompeya en el año 2014. Además, ese mismo año tuvimos el remake de Godzilla y poco después, en el 2017, el remake de King Kong con la película Kong, la Isla Calavera, generando lo que se denominó el Monsterverso, con 2 secuelas: Godzilla King of the Monsters, Godzilla Rey de los Monstruos de 2019 y Godzilla vs. Kong de 2021. Así que definitivamente Moonfall significaba el regreso de Emmerich, considerado el rey de las películas de desastre modernas, lo cual generaba mucha expectativa. Manteniendo los elementos icónicos que hicieron famoso al director, Moonfall posee grandes escenas de destrucción, acción, muchos efectos visuales, un gran reparto, algo de humor, aviones destruidos, llamadas telefónicas interrumpidas, televisores con las noticias y el presidente tomando decisiones difíciles, lo cual despierta cierta nostalgia a la audiencia, pero lamentablemente todo se ejecuta de una forma genérica. Luego de un buen inicio, donde se muestra una siniestra amenaza proveniente de la Luna, el guión decide dejar de lado esta amenaza por gran parte del tiempo de la película, haciendo que perdamos el interés por la historia y realmente no se sienta ningún tipo de tensión hasta casi el final de la película. Y cuando finalmente se sabe cuál es la amenaza y cómo combatirla, el guión comienza a agregar más reglas innecesarias sobre cómo actúa esta amenaza, complicando y contradiciendo sus acciones, y de esta forma hacen que la amenaza se sienta poco interesante y aburrida. Otro punto que daña la película es que los personajes, a pesar de enfrentar un desastre inminente, realmente no hacen nada para cambiar la situación o preservar su seguridad. Inclusive nuestro personaje principal, nuestro héroe, Brian Harper, interpretado por Patrick Wilson, nunca hace nada por detener el desastre, desde estar reparando un auto que nunca usará hasta irse a dormir luego de que un tsunami golpea el edificio donde se encuentra. Además, el guión convenientemente hace que la NASA vaya por él al edificio y aún así no está interesado en colaborar. El personaje nunca hace nada por progresar la historia. El guión debe buscarle qué hacer, por lo que se vuelve sumamente aburrida. Adicionalmente, todas las subtramas, como las relaciones humanas presentes, lucen artificiales, muy fabricadas y no generan ningún tipo de empatía, en especial la subtrama del personaje de Halle Berry y su familia. El único personaje que realmente aporta algo de carisma y simpatía es el de Casey Houseman, interpretado por John Bradley, ya que es el único que tiene una motivación clara y que está dispuesto a todo porque su investigación sea escuchada y salvar al planeta. A diferencia de las anteriores películas de Roland Emmerich, donde los personajes están siempre enfrentando los desastres, huyendo en secuencias de destrucción alucinantes o haciendo algo para impedirlo, Moonfall deja esperando a los personajes a que los eventos los alcancen. A nivel técnico, con un presupuesto de $140 millones, la película utiliza muchos efectos visuales y escenarios generados en un fondo verde,
que a pesar de su alto presupuesto, lucen sumamente falsos. Inclusive utilizan este tipo de fondos hasta donde no es necesario, como por ejemplo la escena en un basurero. Los efectos de la luna y el espacio lucen muy bien, pero los desastres causados por la luna en la Tierra están muy mal ejecutados, luciendo en la mayoría de ocasiones bastante ridículos. En resumen, en Moonfall encontramos a su director, Roland Emmerich, utilizando la misma fórmula, pero sin agregarle la emoción y la creatividad de sus anteriores películas de desastres, por lo que no logra generar ningún tipo de interés en las generaciones actuales. Con una historia poco interesante, genérica, aburrida y con un elenco sin carisma, hacen que Moonfall sea el último clavo en el ataúd de una fórmula que alguna vez fue sumamente exitosa, cerrando el fin de una era. Muy bien amigos, esta fue mi review reseña para la película Moonfall, una película que realmente es un desastre de película y no una película de desastre. Con un guión bastante flojo, con personajes poco carismáticos y con un abuso constante de los efectos especiales que lejos de lucir espectaculares lucen bastante falsos. La película también abusa de todas las ideas que Roland Emmerich utilizó en sus anteriores películas, volviéndola sumamente predecible. Así que a pesar de que es el mismo director en su campo, tratando de hacer una gran película, la película resulta sumamente aburrida y poco creíble. Así que definitivamente si eres amante de Roland Emmerich, esta película tal vez te resulte divertida. Y además en el tercer acto también tenemos un giro argumental, pero que realmente no es lo suficientemente bueno como para decir que la película es recomendable. Así que definitivamente esta película es un despropósito. Si te gustó este video, dame un like y si te gusta el canal, suscríbete. Y recuerda que lo mejor está por venir.